Economex. Entendiendo la influencia política, económica y macroeconómica del mundo en tu día a día. Las guerras del futuro no se pelearán con tanques ni soldados, se pelearán con algoritmos, chips y datos. Y lo más importante es que esa guerra ya comenzó y la estamos viviendo sin darnos cuenta del todo. Bienvenidos al episodio 80 de Economex Podcast. Soy Alejandro Gómez Tamés y antes de entrar en materia quiero pedirles algo sencillo pero que nos ayuda muchísimo para este canal, y es que para que este contenido llegue a más personas, denle like a este video, suscríbanse a este canal, activen la campanita para que YouTube les avise de los nuevos videos, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro Substack en economex.substack.com. Es gratis y ahí enviamos los análisis, los editoriales completos y van directamente a su correo electrónico. Ahora sí, vamos al tema de hoy. La inteligencia artificial dejó de ser una idea lejana para convertirse en parte de nuestra vida cotidiana. La usamos para trabajar, para informarnos, para entretenernos, incluso para conversar. Y las máquinas hoy pues están aprendiendo a ver, a escuchar, a leer y hasta anticipar lo que queremos. Y aunque todo esto suena a innovación, a eficiencia, a progreso, lo que realmente está ocurriendo tras bambalinas es algo mucho más fuerte y también pues, mucho más importante, porque estamos presenciando una nueva competencia global, una nueva guerra fría tecnológica entre Estados Unidos y China, y es una lucha por controlar las tecnologías que sin duda van a definir la economía y el poder global en las próximas décadas. El análisis que quiero plantearles en este episodio pues está basado en mi más reciente editorial y lo pueden leer completo en el Substack de Economex, y lo elaboré a partir de dos fuentes de información recientes. Por una parte, escuché y me gustó mucho el episodio llamado Thinking with Machines, que salió en el Wall Street Journal el 4 de diciembre, y ahí el profesor Vasant Dar está reflexionando sobre el papel que juega la IA en la vida humana y en el futuro del trabajo. Y la otra fuente de información que utilicé es un artículo titulado USA or China, Goldman Breaks Down Who Will Win the AI War, publicado el 5 de diciembre en un portal de información muy bueno que se llama Zero Hedge. Y en ese artículo se explica el trasfondo geopolítico de la carrera tecnológica entre Washington y Pekín. Entonces, cuando pones estas dos importantes piezas de información juntas, la reflexión sobre lo humano de la inteligencia artificial y la reflexión sobre lo geopolítico, pues queda muy claro que la IA no es solo una herramienta, sino un parteaguas. Y esto da una transformación que ya estamos viviendo. Se está reordenando la sociedad, también pues todo el tablero geopolítico global, y esto está sucediendo muy rápido, de manera que pues muy pocos se dan cuenta, y por eso vamos a empezar por la parte humana, que es donde Vasant Dar nos pues da una mirada muy interesante. Él nos habla de cómo hemos llegado hasta este momento. Primero tuvimos sistemas expertos diseñados para resolver problemas específicos. Después llegó el aprendizaje automático, que aprovechó la explosión de los datos para mejorar la predicción. Y más tarde apareció el Deep Learning, que permitió que las máquinas comenzaran a percibir el mundo, es decir, las máquinas ya podían ver imágenes, escuchar audio, leer textos. Y el salto más reciente fue el de los modelos de inteligencia general, que son capaces de saber un poco de todo y de operar sin distinguir si lo que están produciendo es información técnica o algo de mero sentido común. Y es precisamente ahí donde está la magnitud del cambio, porque la frontera entre el expertise y el sentido común pues ya se borró. Los modelos de inteligencia artificial entrenados con lenguaje humano no solo aprendieron a completar las frases, sino también a entender y capturar las relaciones, los contextos y patrones de significado. Y para funcionar bien como sistemas de predicción de texto, pues tuvieron que aprender sobre el mundo. Por eso hoy podemos preguntarle a una máquina por un tema complejo o bien por algo cotidiano, y pues nos va a responder como si fuera lo mismo. Porque para la inteligencia artificial es lo mismo, y eso es lo delicado. Y aquí es donde surge el señalamiento más preocupante que hace el profesor Dar, porque estas IAs no están diseñadas para decir la verdad, sino simplemente para ser coherentes.
Es decir, su objetivo es producir algo que suene lógico, que tenga sentido, aunque no sea verdad o verificable. Y por eso en los prompts le tienes que decir a la IA que no especule, que se base en hechos, o es más, tú le puedes dar la información. Y ese pues es un consejo que yo les doy. Porque para las IAs la verdad entra en juego pues después, cuando llegan los programadores, los operadores y hacen los ajustes, corrigen y afinan para pues ir reduciendo poco a poco los errores. Por eso, pues no debería sorprendernos que las IAs, pues de repente alucinan, inventan datos, y pues bueno, no es malicia por parte de ellas, sino simplemente que juegan a la probabilidad. Es estadística generando un texto plausible. Y aquí viene un punto social, porque el profesor Dar plantea que podríamos ver una bifurcación de la humanidad, porque por un lado, quienes usan la IA como amplificador, que son personas que hacen mejores preguntas, que integran nueva información, que evalúan, que utilizan esta herramienta para moverse hacia nuevos campos, pero por el otro lado está quienes usan la IA pues simplemente como una muleta. Son personas que delegan su pensamiento, que ya dejaron de ejercitar el juicio propio y que empiezan a depender del algoritmo para todo. Esto pues no es teoría, ya lo estamos viendo en el trabajo. Entonces, las profesiones van a empezar a sentir pues bastante más presión y como lo menciona en el editorial, la tecnología pues, no es neutral, va a elevar los estándares y en áreas como las finanzas, la medicina, el periodismo, cualquier profesión donde el promedio humano sea sustituible, pues va a ser sustituido, pero no de golpe, sí, gradualmente. Los mediocres van a correr el riesgo de ser reemplazados, mientras los mejores se van a volver superproductivos gracias a la IA. Y el profesor Dar señala también pues, el componente filosófico y político. Él menciona que vivimos una crisis de verdad y de confianza en las instituciones. Expertos y gobiernos lo están haciendo. Y en ese contexto, la IA puede ser un arma de doble filo porque puede amplificar la desinformación, los sesgos, la manipulación, pero también puede ayudarnos a entender mejor cómo es que funcionan las instituciones, hacer más transparente la toma de decisiones públicas, también analizar datos complejos, que pues, lo hacemos todos los días, y exponer pues, las irregularidades. Todo esto depende de la gobernanza, es decir, de quién controla las máquinas y con qué límites y con qué reglas. Y esa gobernanza pasa en mi editorial por tres ejes muy concretos. En primer lugar, las restricciones, es decir, se tiene que definir en qué ámbitos no queremos máquinas tomando decisiones con poder directo, como un robot arrestando contribuyentes por cuestiones fiscales. Un segundo aspecto son las obligaciones. Por ejemplo, si un sistema interactúa con humanos en temas sensibles, debe tener un deber de cuidado parecido al de un profesional. Y el tercer aspecto es el de los derechos y agencia de las máquinas. Esto significa preguntarnos hasta dónde podrán operar autónomamente. Es decir, ¿podrían firmar contratos? ¿Pueden dirigir empresas? ¿Pueden ser entidades legales? Son preguntas que antes eran fantasía y que hoy ya no lo son. Y hasta aquí, bueno, pues el análisis de la primera parte de mi editorial. Entonces, pues después de ver lo humano, ahora vamos a entrar al aspecto geopolítico. Y aquí las respuestas sobre las IAs pues ya no son individuales, sino entran al terreno de lo gubernamental o a nivel país. Y ahí aparece el gran dualismo de nuestro tiempo. Porque por un lado, Estados Unidos se enfrenta a China. Según Goldman Sachs, la disputa económica entre ambos, pues sí, ahora está en pausa, es decir, no se ha resuelto. La tregua comercial actual obviamente es táctica, le sirve a los dos países para estabilizar el comercio, pero la competencia por la supremacía tecnológica pues sigue viva. O sea, esto pues no es un tema comercial más, es más bien una carrera por dominar los sectores que van a definir lo que sucede en la década de 2030. Por ejemplo, los chatbots de IA, los chips avanzados, los drones, robots humanoides, los vehículos eléctricos, tecnologías limpias, satélites, cohetes, armas hipersónicas, la nueva generación energética y especialmente pues, los minerales críticos. Y lo que dice el representante comercial de Estados Unidos, el USTR por sus siglas en inglés, Jameson Greer, pues lo resume muy bien porque él menciona que Estados Unidos quiere que China compre bienes no sensibles, es decir, quiere que compre aviones, químicos, dispositivos médicos, productos agrícolas, pero le está restringiendo la transferencia de software y semiconductores avanzados. O sea, Estados Unidos se permite lo comercial, pero se protege en lo que para ellos es más estratégico. Para Estados Unidos, esta tregua comercial actual, pues sí, es una pausa simplemente para acomodar fichas, para reindustrializar, para asegurar insumos clave. Mientras que del lado chino la lógica es completamente al revés. Los chinos lo que buscan es reducir su dependencia de Occidente.
producir sus propios chips, subsidiar alternativas domésticas y mantener capacidad productiva en cuestiones como baterías y minerales para que Occidente dependa de ellos. Entonces, Mark Kennedy propone una interpretación interesante y menciona que pues, no es una carrera con un ganador y un perdedor. Lo que estamos viendo es una disputa en 4 frentes. Básicamente es innovación, aplicación práctica, infraestructura e independencia tecnológica. Y cuando analizamos estos frentes, lo que encontramos es esto, básicamente. Estados Unidos está dominando innovación, semiconductores, marcos de IA, la nube, cómputo cuántico y atracción de talento global. Y esa es la capa cerebral del sistema. Mientras que China pues, está dominando en despliegue físico como robótica masiva, taxis autónomos, vehículos de despegue vertical y toda la plomería digital en lo que se denomina como sur global y también la autosuficiencia industrial. Y eso es el músculo. Entonces, un cerebro sin músculo no se mueve y un músculo sin cerebro pues no piensa. Pero juntos pues pueden generar una hegemonía. Por eso digo en mi editorial que el mundo se está bifurcando. Hay 2 sistemas tecnológicos en lugar de uno. Estados Unidos como cerebro y China como músculo e infraestructura. Y aquí la pregunta es, ¿y México? ¿Dónde queda México? Pues México no compite en IA de frontera, pero sí produce chips avanzados, genera cadenas productivas con Estados Unidos bajo el TEMEC y depende de tecnología importada desde China para sostener su industria. México está en medio y tiene un pie en Estados Unidos y otro pie en China. Y si la tecnología es parte de los dos, si los estándares pues, no son compatibles, pues tendremos que decidir cómo participar. O sea, no podemos quedarnos fuera, no vamos a ser protagonistas, pero sí estamos expuestos a las consecuencias. O sea, nuestra capacidad para adoptar IA, elevar la productividad y evitar quedar atrapados entre sistemas que no dialogan entre sí, es un tema por demás importante y debe estar en la agenda de México. Y hacia el final del editorial, pues lo menciono. O sea, México no estamos frente a un choque irreversible. Lo que estamos viendo es una tregua táctica, compras cruzadas, ventanas de negociación, pero tras esa fachada diplomática sigue avanzando una competencia estructural que probablemente consolidará un mundo polarizado rumbo al 2030, es decir, 2 cadenas de valor, 2 esferas tecnológicas, 2 visiones de Estado y mercado. Y lo que vemos pues es que la IA no es tecnología abstracta, sino que también tiene un propósito político. ¿Para qué sociedades se va a usar? O sea, o para más libertad o para más control, para productividad o para vigilancia. La IA pues, puede abrir una era de progreso o consolidar poderes sin contrapesos. Lo único seguro es que no hay opción de desconectarse. La pregunta entonces no es si vamos a estar entrando a la IA, sino cómo y de qué lado queremos ubicarnos en esta nueva guerra fría tecnológica. Y bueno, pues quiero cerrar este episodio 80 de Economex Podcast como en el editorial, diciendo que pues ahora son tiempos de mucha incertidumbre y una buena manera de mantenerse informado es con el servicio informativo de GAEAP, donde damos seguimiento diario a lo que está pasando en economía, finanzas y ahora también en el mundo tecnológico que se está cruzando con lo económico. Porque como ustedes pueden ver, todo pues, está conectado. Entonces pueden suscribirse a mi newsletter en economex.substack.com. Síganme en X en @AlejandroGomezT y si quieren apoyarnos para seguir generando contenido, pues por favor denle like a este video, suscríbanse al canal y compártanlo. Yo soy Alejandro Gómez Tamés, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio.